Acá estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. Largamos nuestro lunes, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Háganoslo saber. En redes sociales siempre los esperamos. Y ahora voy a presentar, como siempre, al equipo. Primero, a Adriana, la chica de rojo. Amado, ¿cómo estás? Algo se hizo en el pelo. Yo soy poco observador, pero puedo darme cuenta que algo se hizo. Así hicimos un vuelo para otro lado. ¿Se hizo una planchita? ¿Se sigue usando la planchita? Sí, claro, como que no. El electrodoméstico bajará el consumo, pero la planchita... Apaguen las estufas, pero la planchita tiene que andar. ¿Viste? Va a prender la planchita, vuela todo, pero la planchita es lo primero y sagrado. Pablo de León. A mí la planchita me quemó todo. Me quemó las neuronas. Quedó tierra arrasada. Claro. Muy bien, y ahora, por supuesto, vamos a abrir el lunes la batalla estética de este programa. Alguien entra, me parece a mí, a una juguetería. ¿Se pueden comprar camisas en una juguetería? ¿Puede un señor grande entrar a una juguetería y decir, quiero motivos infantiles en una camisa? Osvaldo Bazán lo hizo, miren. ¿Hay un plano más corto? ¿Se puede hacer los dibujitos? Sí, son los efectivamente. dibujitos. Se puede hallar la cámara. ¿Qué es esta cosa tan aniñada? ¿Qué es? Solo tengo 60 años. Ay, miren ustedes, pero qué... Además, hermoso. Hermoso. Qué tonicidad muscular, todo está trabajadísimo. Trabajadís todo el día en el gimnasio. Todo el día en el gimnasio. Me dijeron que hoy íbamos a hablar del Caribe. Ok. Ahí está. Y su archirrival estético... El gris. Gandalf el gris. No lo modifiques. No lo puedes hostigar hasta que esté presentado Rolo Barbano. A ver. No sabía que estaba mirá cómo se sienta de esto. costado, como si fuera... El Frank Sinatra que todavía nos sacó su primer CD. Para ahí marcar lo las tienen. diferencias, porque esto es un periodista serio. Está muy bien. Está claro, está a la vista, ¿no? Acá estamos. Se agrega hoy nuestro primer invitado, Roberto Caccianoski. Hola, Roberto. Lo único Buenas serio noches. de esta mesa. Lo único serio de esta mesa. Y en 3, 2, 1 borro mi sonrisa para presentarles la telaraña en que otra vez este gobierno está atrapado, que tiene que ver con la dificultad para condenar las violaciones a los derechos humanos en países a los que adhiere históricamente e ideológicamente. En el capítulo 1000, o sea, en el capítulo de hoy, ¿cómo no condenar las violaciones a los derechos humanos? En Cuba, meterse en un giro argumental, no es pero Macri, pero es pero el bloqueo. Escuchen, Alberto Fernández. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, quiero aclarar, Si realmente nos preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos... Bueno, terminemos con los bloqueos. Después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. Todas esas cosas son problemas que tienen que resolver los pueblos. No soy yo quien debe decirle a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. No creo que ese sea el método. Bueno, muy bien. Ustedes ven el mismo problema de peso, de envergadura. Hay una balanza imaginaria y dos platillos. ¿Por qué este gobierno siempre le da tanto peso, en este caso, a los bloqueos que existen, que por supuesto son muy perturbadores para la sociedad, y las sociedades de Venezuela seguramente y de Cuba son los que más sufren? Pero en este platillo siempre está liviano. Nunca hay una condena firme, contundente a las violaciones a los derechos humanos, en este caso en Cuba, que lleva adelante y que padece, digamos, las manifestaciones llevan adelante un grupo que se llama San Isidro, que son artistas pobres que se manifiestan y que tienen la repercusión que tienen porque existen ahora las redes sociales y los celulares. Tal vez sea esta la muerte de la Revolución Cubana, que tan importante fue a los ojos del mundo, cuando Fulgencio Batista quería poner 70 hoteles prostíbulos entre La Habana y Varadero, y ese era el plan realmente. Y había violaciones a los derechos humanos. Pero lo que pasó después en el régimen cubano ya
se fue completamente del objetivo inicial. Abro el juego, Bueno, Adriana. de hecho, la publicación o la difusión de imágenes en celular está penalmente castigado. Muchas de las desapariciones que se detectaron hoy, que denunciaron hoy en Cuba, tienen que ver simplemente por el uso del celular, con lo cual ahí hay una violación a los derechos humanos que no tiene relación directa con el bloqueo económico. O sea, ¿qué tiene que ver con que haya 50 personas desaparecidas en Cuba con el bloqueo económico? Hoy de vuelta pasa la avioneta con el cartel. 50 personas hay desaparecidas hoy por la represión. 62. Del 62 se va actualizando tristemente este número. O sea, ¿qué debería ocurrir o qué número necesitarías ver para pensar que habrá sido una épica y romántica revolución mucho mejor que el régimen de Fulgencio Batista, pero que hoy desaparece gente? Y sí, hay un bloqueo, pero también desaparece gente. Primero que es paradójico, el presidente el presidente que habla del bloqueo es el presidente de un país donde muchos conciudadanos no pueden entrar a su propio país, como está ocurriendo ahora mismo. Segundo, si el presidente hoy no sabe lo que está ocurriendo y todos nosotros sabemos, tiene un problema grave de información, tiene un problema grave con la Cancillería, tiene un problema grave con los servicios de inteligencia, tiene un problema grave con toda la gente que debería estar informándole lo que está pasando. Por otro lado, es cierto, digo, el tema del bloqueo. Primero, el tema de Batista, que quería hacer los 70 casinos y hoteles, como vos decís, para prostitución en la costa. Prostitución, juegos. Bueno, hoy era hay prostitución en toda la costa de Cuba y es la manera que tienen muchos cubanos para poder conseguir algo de dinero para comer. Y la culpa, que nadie dice que el bloqueo no existe y tiene, pero Cuba comercia con todos los países del mundo, con España, con Canadá, y además, cuando vos vas a Cuba y querés comprar frutas, la fruta que viene envasada viene de Vietnam, porque los cubanos no producen su propia fruta tropical en Cuba, no hacen azúcar, no refinan azúcar. ¿Por qué? Y ahí ya es un problema que es un problema ideológico que se puede charlar también, pero ¿qué es lo que ha llevado al país a este verdadero problema mucho más allá que el embargo? Si vos, todo lo que has dicho, yo tengo una quintita con rabanitos, mis rabanitos, si yo los tuviera en Cuba, serían del Estado y tengo que dárselos. ¿Para qué los voy a hacer? Digo, en ese sentido, hay que ponerse alguna vez serio y decir, miren, la verdad, el sistema no ha funcionado y para que funcione tiene que haber represión porque si no, no funciona. Y estos pibes que vos decís del Grupo San Isidro, que hace ya mucho tiempo vienen pidiendo libertades básicas que ven en todo el mundo y en ese sentido el telefonito no solo sirve para mandar mensajes, sino también para recibir y para ver cómo se vive en el mundo. Ellos ven cómo se vive en el mundo y dicen, ¿por qué yo no puedo vivir como lo viven todos solo porque estos viejos carcamanes se pelearon con Batista hace 70 años? Es bueno que Alberto equipare a Cuba con Venezuela, porque la postura de Alberto es la misma con los dos países. Negar no la violación, intervención, la soberanía de los pero pueblos. hay algo más grave, en mi óptica. Pero está bien que no intervenga. Nadie está pidiendo que vengan en Colombia portaaviones. en Colombia intervino. Claro, pero hay denuncias de violaciones de los derechos humanos graves en los dos países y optó Alberto por ignorar las denuncias. Nadie está pidiendo que él hable de la forma de gobierno. Lo que se está pidiendo acá es, somos un país que supuestamente respeta los derechos humanos, que vela por los derechos humanos en la región, y acá hay violaciones flagrantes. En Venezuela, no lo decimos nosotros, lo dijo el informe de Bachelet, y acá ocurre lo mismo. Nadie está discutiendo si tiene que estar este gobierno o no en Cuba, sino que hay gente que está denunciando que sus derechos humanos son violados todos los días. Y eso es lo que uno esperaría que el gobierno argentino Una denuncie. cosita chiquita, no solo somos un país que apoya los derechos humanos, que hemos clamado al mundo cuando hemos padecido, cuando hemos necesitado ayuda, con lo cual me parece de un cinismo no entender esa situación. Bien, ahora voy a llegar a Roberto Kachanowski, hago una parada en Pablo de León. A mí me parece que acá hay una cuestión clara, hay que recordar el alineamiento del kirchnerismo tanto con Venezuela como con Cuba. Hay que recordar que Cristina pasó muchísimo tiempo en Cuba, su hija también. Y la vacuna soberana era una posibilidad. Viajaron a Bisotti y Nicolini para enterarse de cómo iba la producción de esa vacuna. Iba después a eso. Entonces, digo, Cristina tiene una relación cada vez que va, tiene relación y se reúne con los principales jerarcas, antes era con Raúl Castro, ahora con Canel, los principales jerarcas de Cuba. Claramente acá hay una relación política y Alberto Fernández no puede criticar absolutamente nada de eso, y de hecho su ministra, como vos recién decías, junto con la asesora presidencial, fueron y hablaron de una vacuna que los propios cubanos hoy están reclamando para sí. Ahora,
como digo esto, digo, a mí me parece que negar el bloqueo es una locura. El bloqueo existe. ¿Alguien en la el mesa bloqueo- negó el bloqueo? El bloqueo. Nadie lo niega, Pablo. No, lo que digo es, y digo en virtud de lo que decía Osvaldo, a mí me parece que hay un bloqueo que está dañando a Cuba claramente. Y el propio Obama, cuando fue presidente, quiso modificar estas cosas y cuando llegó Trump las endureció en virtud de la Pero relación Pablo, con en Cuba Cuba. no hay Entonces, democracia, eso no lo podemos pero yo ignorar. estuve en Cuba, 2 veces estuve en Y Cuba. bueno, Y vi por lo eso, que es pero eso el no Pero hambre, hablar de relación. bloqueo y vi lo cuando que hay es una gente en la calle dictadura. pidiendo democracia. Pero no hay que y mezclar las llama la cosas. atención. Entonces no hay que. Entonces, ¿por qué Alberto, hay Es cierto que no hay que bloquearla? mezclar, pero es que es cierto Hay que no hay que bloquear, mezclar. entonces, por Es eso. cierto que no hay que mezclar las cosas, pero el primero que mezcla las cosas es el régimen cubano cuando justifica cualquier tipo de cosa que hace con, pero nosotros tenemos un bloqueo. Pero no justifico nada de lo que hace. Digo, pero- Lo vi y vi lo que es una dictadura y vi lo que es lo que vos recién decías, cómo las mujeres y los hombres se someten a la prostitución como única manera de poder recibir plata de los turistas. Es tremendo lo que pasa. Ahora, eso no justifica que es un país pobre al cual el bloqueo lo daña. Bien, quiero permitirle la palabra a Roberto Kachanuski. Bueno, yo le diría al presidente que si no sabe lo que está pasando en Cuba, le recuerdo que los balseros no eran turistas apurados que se iban en bote porque perdieron el avión. Se iban porque querían escapar a la libertad. O sea, y los balseros sabemos lo que son. Atravesaban un mar lleno de tiburones y muchos murieron en el camino. Y la política inmigratoria, Estados Unidos bastante perversa en ese momento de si llegás y tocas tierra, sos americano, incentivando a esa aventura. Era Está bien, pero nadie asume ese riesgo si no es que está desesperado, desesperado. concuerdo. El tipo que quería cruzar el muro de Berlín se arriesgaba a morir por buscar la libertad. Y murió. esta gente Y muchos murieron. Y muchos murieron Ah, de decía. Y lo que pasa todavía en África con los que se escapan a Europa, es lo mismo. Exacto. Seguramente, seguramente. Sí, con el Mediterráneo, sí, claro. era el No, Mediterráneo, sí, seguramente claro. no, es así, Es como así, vos sí, decís. sí. Yo te diría que recuerdan a José Ignacio García Hamilton, el escritor, llegó a Cuba y no lo dejaron entrar. Tengo un amigo, que es escribano, que fue, y hay grupos que están moviéndose, y él fue a dar conferencias sobre la libertad. Lo metieron en cana, lo tuvieron preso 12. ¿Sabes cuál fue el argumento? Él llegó a un hotel y se cambió a otro. El argumento es que no se podía cambiar de hotel sin autorización de las fuerzas. Lo tuvieron preso en un lugar, estuvo más de 12 horas, se hizo, pis encima porque no tenía forma de ir al baño, no lo dejaban hacer nada. Lo hicieron desnudar en el aeropuerto, lo maltrataron de una forma impresionante. Así que Alberto, anda a... Y además yo conocí a Uber Matos. Uber Matos fue uno de los lugartenientes de Fidel cuando estaba en Sierra Maestra. Eran Fidel Castro, y tenía a Camilo Cienfuegos, a el Che Guevara y a Uber Matos. Uber Matos era un docente. A Camilo Cienfuegos, ¿qué hizo Fidel? Lo mandó a una comisión en un avión y el avión desapareció y murió. El Che lo mandó primero a Angola, y después lo mandó a Bolivia y se lo vendió a la CIA y le dijo, está ahí. ¿Sí? Y el tercero, Fidel. Y al tercero, a Uber Matos, cuando Uber Matos se da cuenta de que se está yendo hacia el comunismo, porque la idea no era una revolución comunista. No lo Uber fue al Matos era un principio. social, yo lo conocí, hablábamos. Él me dice, mirá, yo era socialdemócrata y lo que queríamos era terminar con la dictadura ¿cómo se llama? De Batista. Cuando él se da cuenta de eso, él estaba al frente de un regimiento de 1.600 hombres, lo enfrenta y a Fidel. Fidel lo manda a Camilo Cienfuegos a detenerlo y lo mete 20 años presos y él después escribe un libro que se llama Cómo llegó la noche en Cuba. Muy bien, Federico Merque es profesor asociado de la Universidad de San Andrés. Nos va a ayudar a pensar qué es lo que está pasando. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, a ver si escuchamos bien en el volumen necesario. Bueno, ¿cuál es tu impresión, cuál es tu análisis de lo que estamos viendo? Yo creo que en Cuba se dio como la tormenta perfecta. Son muchos los factores que nos hacen ver esta Cuba y no otra. Quizás lo que provoca la rabia es la pandemia, pero yo creo que los efectos de la pandemia más fuertes no son en términos sanitarios, sino que son los efectos económicos que ha provocado la pandemia, afuera de Cuba y adentro de Cuba. En Cuba depende mucho el turismo. El turismo es más o menos el 10% del PBI.
El año pasado, en 2019 llegaron 4 millones de turistas. El año pasado llegó 1 millón de turistas. Cuba exporta azúcar, exporta cigarros. La exportación cayó 30% el año pasado. Viene creciendo la desigualdad. Ese es otro dato que hay que tener en cuenta. La economía el año pasado cayó 11 puntos. Está cayendo. Cuba importa alimentos. El 70% de los alimentos en Cuba son importados. Y uno de los principales exportadores de alimentos a Cuba es Estados Unidos. Aunque se habla de un embargo, el embargo tiene la excepción en alimentos y en medicamentos. Es más, Cuba le compra a Estados Unidos alimentos y lo hace en efectivo y por adelantado. Los pollos que comen los cubanos son pollos norteamericanos que se pagan por adelantado y en efectivo. Muchos dicen en una chicana que es uno de los mejores acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos. Es cierto que Trump endureció el embargo. Cuestiones de remesa, cuestiones de inversión, cuestiones de viaje, pero también es cierto que Biden no lo está echando atrás. Las medidas de Trump, Biden no las está retrocediendo, no es prioridad, y Biden está encarando Cuba desde una mirada muy basada en derechos humanos y en democracia, no en temas humanitarios o de estabilidad o temas de desarrollo. Entonces, mientras tenga esta mirada, yo esperaría poco del lado de Estados Unidos. Entonces, acá hay una serie de factores económicos, sociales, más los sanitarios, que nos llevan a esta tormenta perfecta. Bien, ¿y qué rol le adjudicás a este colectivo de artistas que se nuclean en este que se llama San Isidro y que fueron los que motorizaron un poco esto que está pasando? Con sus celulares empezaron a mostrar también las privaciones, las carencias, y además te agrego en la pregunta la represión que sufrieron los manifestantes. Y hay, como decía Osvaldo, 62 a este momento desaparecidos. 62 desaparecidos, otros 70 presos, más de 150 presos que ya hay, o sea, que había antes de esta protesta. El movimiento cultural de San Isidro claramente marca un punto de inflexión porque da a conocer que hay un grupo que va creciendo, que se va oponiendo al régimen, que pide por más voz, por más participación, por más libertad de opinión, de expresión. Siempre ha habido estos grupos, más en el ámbito cultural, pero esta vez fue como marcado. Entiendo que la mayoría de los miembros del Grupo San Isidro están en prisión o están procesados, pero sí marca un antecedente. Acá yo lo que veo es mucha gente, pero también mucha gente que sale a defender el régimen, ¿no? Hay una crisis de legitimidad que está creciendo en Cuba y que está creciendo porque Cuba no crece, porque Cuba se estanca, porque Cuba tiene un serio problema de crecimiento interno y de sus exportaciones, que es uno de los principios de legitimidad del régimen, porque no hay democracia, ¿no? Entonces, ¿qué le das a la gente? Si no le das voz, si no le das voto, le tenés que dar prosperidad, que es lo que hace China, es lo que hace Vietnam. Si no le das prosperidad, le tenés que dar otra cosa, identidad, antiimperialismo, la culpa es del otro, ¿no? Entonces, los gobernantes tienen recursos para darle a la población. Es identidad, es prosperidad, es comida, y a veces, bueno, escasea un poco de todo y es lo que estamos viendo en Cuba, ¿no? ¿Y cómo ves al régimen cubano enfrentando con las mismas herramientas de siempre un contexto de privación económica, de retracción económica y de ebullición de pedido de libertad? Es decir, repertorio antiguo, contexto nuevo. Yo lo veo muy difícil, la verdad que no sé, no me animo a decir hacia dónde va esto. Lo que sí me parece claro es que esto tiene que ser un serio llamado de atención para que el gobierno inicie un proceso de reformas profundas que está necesitando Cuba. Incluso voces cubanas que no serían en principio opositoras, hablan de la necesidad de hacer reformas. Ellos no hablan de reformas, hablan de actualización. Hace unos años atrás, Castro inició un proceso de actualización porque también querían evitar la palabra transición, porque transición remite a que vamos a otra cosa. Esto es actualizar un modelo. Bueno, esa narrativa colapsó. Colapsó por la pandemia, colapsó por los efectos externos. Entonces Cuba necesita una nueva narrativa y para eso necesita llevar adelante reformas que no van a ir en el lado de la democracia,
se espera reformas por el lado económico, de regulaciones. Cuba es un país extremadamente regulado. En los últimos años se dio una iniciativa para permitir un poco más de iniciativa privada, de darle más espacio al llamado cuentapropista, pero en este contexto de pandemia volvieron para atrás porque el Estado necesita los dólares, entonces es un Estado que se ha metido mucho más en la economía familiar, en la economía privada. Entonces, eso es muy difícil y hay que desandar esas regulaciones y en todo caso adoptar un modelo más al nivel asiático. Cuba nunca vio en América Latina un espejo para pensar su transición. La transición cubana, el modelo era China, el modelo es Vietnam. O sea, economía más abierta, pero un sistema político centralizado. Y eso, incluso eso está fracasando. Están como si esto fuera radio. Federico Merque, me parece brillante, síganlo en redes, etcétera. Y Osvaldo Bazán ahora, dale. Sí, Merque, buenas noches. Estaba pensando esto que usted decía de los cambios que el gobierno va a proponer que sean económicos. Sin embargo, una de las cosas que estamos viendo en este mismo momento en pantalla, por ejemplo, es que lo que está pasando en las calles de La Habana, eso que los muchachos están rompiendo y apuñalando, es una figura de Fidel Castro. Esto no había pasado nunca en estos 62 años. Me parece que va a ser difícil conformar a esa gente que está hoy por primera vez y con lo que está pasando en las calles, digo, conformarlo solamente con medidas económicas y más teniendo en cuenta que la lucha hoy es en las calles. Digo, salieron, como usted decía, los partidarios del régimen a pelear cuerpo a cuerpo, lo estamos viendo, con los opositores. Esto difícilmente se puede arreglar solamente con cuestiones económicas. Es muy probable. Ahí me parece que Osvaldo, vos señalás un punto que me parece interesante, que es jóvenes, ¿sí? Acá hay una brecha generacional. Sí. Estos jóvenes nunca vieron a Fidel Castro, o si lo vieron eran muy chiquitos, ¿sí? Y tampoco muy en acción al hermano de Fidel, a Raúl. Entonces, y no se criaron en la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, la memoria de estos jóvenes es una memoria mucho más corta de escasez. Básicamente de escasez y de conflicto. No recuerdan haber estado jóvenes bien. Es muy... No recuerdan cuáles fueron los beneficios de la revolución. Exactamente. A esos jóvenes, ¿qué pasó? Les dieron celular y conexión de internet, muy mala, pero celular y conexión de internet. Eso es más información de cómo están afuera, de cómo están, no los norteamericanos o los noruegos, de cómo están los cubanos que viven afuera. Porque ellos ven que la Cuba de afuera la pasa mejor que la Cuba de adentro. Entonces, esa brecha de comparación es fundamental. Y peor que dar internet es dar un mal internet, porque la frustración es incluso mucho mayor, ¿no es cierto? Tremendo, los efectos de la ruedita y la ruedita y la ruedita y el malestar, la revolución que te genera ese malestar de... ahí está la definición buenísima de Fede Merque, que es la Cuba de afuera está mejor que la Cuba de adentro. ¿Adri? Sí, relacionado con eso también tiene que ver con la crisis sanitaria, un país que había sido conocido por su excelencia médica, se ve hoy demandado por estos manifestantes por la falta de atención. Hoy Cuba tiene más casos por día en proporción a su población que Argentina, tiene 380 casos por día, mientras Argentina tiene 355 y sabemos que está en crisis. ¿Cómo se tramita esta falta de asistencia sanitaria para un país que hizo de eso su bandera? Es muy, muy difícil. A ver, Cuba el año pasado no la pasó tan mal en términos comparados. Si uno mira los casos de Cuba en 2020, estaban muy abajo. El problema de Cuba sanitario estalla, diría yo, en los últimos 2 meses, junio y julio. Ahí empiezan los picos, ¿sí? Y ahí, entonces, eso expone las serias deficiencias en el sistema de salud, que a veces se romantiza desde acá, ¿no? De que Cuba sigue teniendo mucha salud, claro, cuando tenés mucha plata para pagarla, ¿sí? Pero esta gente no tiene ese acceso, con una infraestructura muy pobre y con un serio problema de acceso a medicamentos, a insumos, a medicinas en general. Cabe aclarar también, el embargo tiene en sus excepciones no solamente alimentos, sino medicamentos. O sea, Estados Unidos también manda medicamentos. Y hay que aclarar también que la vacuna que se está dando en Cuba, que tiene un 15% de población con 2 dosis, es la vacuna Abdala, que es una vacuna desarrollada dentro de Cuba. De desarrollo local, más otra que ahora no recuerdo el nombre,
que La dicen soberana. que tiene un alto porcentaje. ¿Cuál? Soberana. La soberana, esa, gracias Diego, que tiene un alto nivel de eficacia. Entiendo que están saliendo de fase 3, o sea, todavía no son vacunas reconocidas. Hay que ver si Cuba se presenta para que las reconozcan en otros países. Quiero suponer que sí, porque el negocio estaría en la producción y la comercialización, pero esto va a llevar un tiempo, ¿no? Hasta que empiece a llegar a toda la población. Pero yo destaco, creo que acá no es tanto el problema sanitario, sino el problema económico que viene desde el año pasado con la crisis mundial, ¿no? Rolo Barba, ¿no? Federico, decías recién que esto no se resuelve solamente con más alimento para el pueblo cubano, que hay otras necesidades. ¿Cómo las definirías? ¿Es libertad la palabra que debería venir a solucionar esta situación? ¿Es elegir a las autoridades? ¿Es cambiar el sistema político? ¿Hasta dónde va esto? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Y qué se busca en última instancia en Cuba en este momento en las calles? Claro, yo me pongo del lado del gobierno, ¿cierto? Que no son mis preferencias. Mis preferencias hacia Cuba es una Cuba más democrática y más respetuosa de los derechos humanos. Pero no importa mis preferencias. Yo me paro del lado del gobierno. Si yo soy gobierno, lo que estaría pensando es mejor economía y una sensación de mayor libertad, que es como la que tienen en China. Libertad para tomar decisiones a nivel familia, a nivel hogar, a nivel individual, a nivel económico, que hoy está muy regulado eso en Cuba. Conectarse a Internet, o sea, pequeñas decisiones que hagan al día a día de la juventud en particular. Hoy si vos tenés una vaca en Cuba, no la podés matar sin la autorización del Estado. El Estado tiene que autorizarte a que vos mates la vaca para comerla. Y antes de matarla, tienen que chequear que esa vaca haya dado no sé cuántos litros de leche. Si no los dio, no te dejan matar la vaca. Estamos hablando de un micromanagement que tiene el Estado cubano fenomenal, tremendo, que es la envidia quizás de muchos estados en el mundo, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera lo tienen que desandar y hacer una reforma en serio. Fede, quiero, antes de pasarte con Osvaldo Bazán, convocarte a esta reflexión, y es ¿qué le pasa al gobierno argentino en su relación con Cuba? Hoy vimos una frase que exactamente escenificó esto, ¿no? Las ambigüedades, la falta de firmeza para condenar las violaciones a los derechos humanos, y Alberto Fernández dijo no sé bien exactamente qué pasa ahí, pero sí sé que hay un bloqueo. ¿Cuál es la ligazón ideológica entre este espacio político, también cierto progresismo, digamos, no es solo local? El progresismo europeo durante años también, y a pesar de las violaciones a los derechos humanos, sostenía el apoyo al régimen cubano. ¿Qué pasa por la cabeza del gobierno argentino con los derechos humanos en Cuba? Bueno, yo creo que ahí hay dos elementos en la afirmación del presidente Alberto Fernández. Primero dice, yo no sé lo que pasa. Eso me parece un grave error. No puede ser que un presidente, no de la Argentina, de cualquier país de la región, diga, no sé lo que pasa. Para eso tenés asesores que te digan qué es lo que está pasando. Entonces él tendría que saber más o menos bien qué es lo que está pasando. Perdóname, me meto en lo que ya sabés, que él sabe lo que pasa. Lo que pasa es que le baja el precio, le baja la carga para condenar el bloqueo y no los derechos humanos, que es una posición incómoda. A lo mejor para él, no sé si en lo personal, pero para su espacio, para el kirchnerismo, claramente. Totalmente. Y lo segundo es lo que vos señalabas, digo, siempre la izquierda pensó que criticar a Cuba era hacerle el juego a la derecha y era hacerle el juego a Estados Unidos. Entonces, en buena medida, los partidos de izquierda vieron a Cuba, no Cuba per se, sino Cuba en relación a Estados Unidos. Y a mí me parece que eso es muy dañino tanto para la legitimidad del progresismo en América Latina como para la Cuba misma. Yo creo que hay que dejar de ver la situación de derechos humanos en los países de la región por cómo pega o no pega en Estados Unidos. La idea de la contradicción principal y la secundaria. La principal es el imperio americano. Entonces, esa sería hacerle el juego al imperio y a los subrogados en juego de cajas chinas.
más pequeña y llegás a los gobiernos militares en Argentina o los gobiernos presuntamente neoliberales y de derecha. Exactamente, y me parece una mentalidad muy binaria, muy de blanco y negro. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina tranquilamente podría decir, abajo el bloqueo, abajo el embargo, como hace la Argentina, que siempre vota todos los años a favor de la resolución que condena el embargo y que llama a Estados Unidos a desandar el embargo. Estamos en contra del embargo, pero también estamos en contra de toda represión en un país que se jacta de reprimir y de mandar a una parte del pueblo a resistir a la otra parte del pueblo. Entonces, Argentina no puede estar detrás de los que tienen las armas, de los que usan la violencia contra el pueblo. Y acá hago una distinción muy fina, quizás, pero es la siguiente. Yo tengo dudas hasta qué punto tenemos derecho de exigir democracia en Cuba. Porque Cuba hizo una revolución, su legitimidad está dada por el triunfo de la revolución. Y Cuba no tiene un compromiso con la democracia en clave occidental, como lo tiene Argentina o como lo tiene Venezuela. Venezuela sí tiene un compromiso, pero en Cuba hubo otra cosa. Ahora, eso no quita que no tenga derecho a cumplir con los derechos humanos. Cuba sí tiene un compromiso con los derechos humanos por ser miembro de Naciones Unidas. Naciones Unidas no te exige que seas una democracia para ser miembro de Naciones Unidas, pero sí te exige que cumplas y respetes los derechos humanos. Entonces, la postura argentina no tiene que ser democracia, porque eso es muy discutible. Pero sí es indiscutible que la postura tiene que ser a favor de los derechos humanos. Y sí tiene que ser indiscutible que hay que oponerse al embargo porque el embargo lleva 60 años y no funcionó. El embargo es pura ideología que no tuvo ningún éxito, ningún éxito. Pensar que el embargo va a tener un éxito es ya, me parece que roza lo ridículo. Estados Unidos hacia Cuba siempre fue no fue política exterior, siempre fue política interna para las bases cubanas en Estados Unidos y revanchismo, no es otra cosa. Entonces eso también me parece que es negativo, ¿no? Federico Merque, técnicamente la has descosido. Gracias por esta conversación. Un placer, Diego. Buenas noches. Bien. Bueno, una buena panorámica, ¿eh? Sí. Un pequeño dato sumado a lo que decía recién el especialista. Cuba tiene 15 millones de habitantes, de los cuales 3,5 millones viven en Estados Unidos. Es como si en Argentina 12 millones de argentinos vivieran en otro país. Y paralelo a esto, otra dictadura como es Venezuela también hoy estuvo un día tremendo. Incluso la familia de Guaidó dice que lo quisieron detener a él, al titular del gobierno alternativo. Así que la verdad que complicado en los dos países. Muy bien. Lo último que tenemos que cambiar de tema, ¿eh? Te cuento que Internet funciona por compra de paquetes. En muchos casos se bajan, te venden la información, la bajás a tu teléfono y la ves. No hay Internet directa como la conocemos y es carísima. Bien, damos vuelta a la página. Roberto Kachanowski, ¿usted va a ser candidato? Todos el micrófono. ¿Usted va a ser candidato? Sí. ¿Cómo se contesta en estos casos? Estamos viéndolo. Nos estamos conociendo, como dicen. No me hagas caso. Si ya largase la política caseteado, con un TDK de 90, cromo. Con cromo, porque yo tenía nivel cassette de cromo. Grabamos en la radio. Así. Querido, ¿usted va a ser candidato? No depende de mí. A mí me llamó Ricardo López Murphy y es más, estuvimos tomando un café juntos. No el anterior. Me llamaron otros 3 dirigentes de Republicanos Unidos, me ofrecieron el tercer lugar, todos. Esto era antes de que se bajase Patricia Bullrich. Y dije, mira, yo no tengo ninguna chance de entrar, pero como lo conozco a Ricardo desde hace muchos años, tengo amistad y le tengo un gran aprecio, acompaño. No. Y ahora estamos, como ya, digamos, el escenario es distinto, estamos en veremos. Vamos a ponerlo de esta forma. Pero más veremos del lado de adentro, veremos del lado de afuera. Yo ya di mi respuesta. Ahora tenemos que ver qué contestan ellos, ¿no es cierto? Lo que pasa, hay algo importante, que vos cuando tenés una interna después se mezclan y eso es lo que tienen que definir que se llama definir el piso. Entonces ese lugar que le ofrecieron a Roberto es un lugar expectable. Entonces no es que le ofrecieron estar en la lista, le ofrecieron un lugar que podría llegar a entrar y ser diputado nacional, con lo cual
alguno dijo, parar, estás ofreciendo algo que puede suceder. Perdón. Mejor que démonos antes. Lo digo can- yo para que no, porque no lo podés decir vos, Antes era Roberto. candidato testimonial, ahora puede llegar a Mira, ser. yo quiero ir a un Claro, tema, antes de claro. meterme, por supuesto lo vamos a preguntar de las restricciones. ¿Funcionó la restricción al dólar? No. ¿Previsible o estás re sorprendido? No, después vamos a hablar con eso, con Roberto Kachanowski, pero un tema que me parece importante es, Martín Tetaz se suma como economista, vos te sumás como economista. ¿Cuál es la búsqueda del espacio de incorporar discursos económicos que den la batalla sobre las temáticas económicas? Bueno, a ver, primero me parece que Martín Tetaz es una excelente persona, le tengo un gran respeto, hemos compartido alguna charla y siempre tenés algún tipo de diferencia técnica, pero los valores fundamentales se comparten. Y a mí me parece que él está, permitidme hacer este punto, cuando uno es un economista independiente y le ofrecen hacer política, está sacrificando mucho, porque tenés una trayectoria, un nombre, tus clientes, etcétera, y te metes en un ámbito donde realmente es muy jorobado. Va a perder De plata, manera ¿no? que merece todo mi respeto lo que está haciendo él, porque, ¿se acuerdan la frase de Reagan? Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Por qué yo tengo que esperar que otro se juegue por mi libertad, etcétera? Me parece que lo de él es muy, muy loable. O sea, en el caso de que yo fuese candidato, sería mi contrincante dentro de la interna. ¿Cómo van? Tengo una gran admiración por gente que se juega de esa manera. Pero ¿no? vamos a esta idea, digamos, van a dar Sí. una batalla discursiva sobre temas económicos que siempre uno Es- pensaría resultaría más difícil por Es- las dificultades Es económicas de donde Macri. tenemos más ventajas comparativas y donde yo creo que, a ver, en lo personal siempre a mí me interesó la rama de la economía y las instituciones. Yo creo que la economía sola no funciona si las instituciones jurídicas y políticas tampoco funcionan. O sea, es todo un entramado el tema. Pero más allá de eso, yo creo que la gente está deseando tener un futuro en la Argentina donde tenga un trabajo, su hijo no le diga me tengo que ir, poder alimentar a su familia y no depender del puntero político, tener un porvenir, o sea, eso que vivimos nosotros en alguna oportunidad y que hoy no se ve en la Argentina. Hoy en la Argentina ves una decadencia permanente, pero no ves un horizonte de salida. Pero cuando, Y entonces- cuando en la batalla Sí. vas a ir a estudios de televisión, vas a espadear con economistas de otro signo político y te van a tirar por la cabeza lo que ocurrió con Macri. Sí. ¿Cuál va a ser el Y discurso que ahí? yo no estuve en el gobierno de Macri, que justamente me incorporo, en caso de que me incorporen, por esta forma, Le estamos- A ver. justamente para aportar lo que no se hizo en otro momento, aportar ideas y debates sobre cosas de... O sea, yo reconozco que hicieron cosas mal durante el gobierno Macri en el gobierno económico, en la parte económica. Y nuestra propuesta es, bueno, venimos acá a ofrecer nuestras ideas y a debatirlas. Le estamos haciendo el coaching, Diego. No, no, quiero saber, por esto, digamos, ¿ustedes creen que es casualidad que Martín Tetaz se incorpore y Roberto Kachanowski también te están buscando allá hace muchos meses? Y me parece que la idea, Pablo, es revitalizar y digamos, sentirse legitimados para salir a dar una discusión económica que va a ser, fíjense, Federico Merkel nos decía, pandemia en Cuba, digamos, como hipérbole de las situaciones complicadas de América Latina, Cuba. También el malestar es por la baja. ¿Cuánto dijo Federico Merkel? Adivinen quién bajó casi 10% del PBI el año pasado 2020. Nosotros, Argentina bajó, y eso hay mucho malestar. Entonces hay una discusión económica Sí, que claro. va a aparecer en las elecciones. Kachanowski, antes de que le ofrezca López Murphy, como dice él, Patricia Bullrich lo llamó, le invitó a tomar un café, nosotros mostramos la foto de que él ya lo quería ella. Y otro elemento, esto que acaba de decir él, digo que vos decías que le estamos coacheando gratis. Bueno, lo estamos coacheando gratis a Manes también, porque Manes también se va a despegar del gobierno de Macri. Este es un elemento importante, ¿eh? Manes se va a despegar del gobierno de Macri. Pero igual, Pablo, no está mal que uno reconozca los errores y diga, mira, acá presente para aportar ideas. Me parece... Es más, yo hablé muchísimo con Patricia, hablé también con María Eugenia Vidal en un momento, porque eso fue en un lugar público, así que lo puedo decir. Hablé con Horacio Rodríguez Larreta, que también fue en un lugar público. Yo nunca me niego a hablar con la gente cuando me llama para intercambiar ideas. Después, si vas a la política o no, eso es un tema menor. ¿Y sabés qué es lo que más me molesta? Discutir las internas, que va vos primero, segundo. Argentina tiene que... O sea, los políticos tienen que dejar de discutir eso y empezar a discutir cómo arreglamos los problemas del país. Y déjame un último punto. Claro. No es solo economía a mí lo que me preocupa, ¿eh?
Porque si fuese economía sigo con mis discursos y la verdad, ustedes me invitan, voy a muchos programas y puedo decir lo que pienso. No necesito una banca en el Congreso para decir lo que pienso. A mí me preocupa las libertades que se ponen en juego en septiembre y en noviembre. Lo más importante para mí hoy no es solo la economía, es lo que estamos poniendo en juego, porque no puede ser que en cada elección estemos decidiendo si la libertad de cada uno, las libertades básicas que figuran en la Constitución, se van a respetar o no se van a respetar. A mí me parece que tenemos una concepción muy equivocada del concepto de democracia. La democracia no es que yo lo elijo a él o a él para que decida sobre mi vida, es para que administre el país, no para que decida si voy a poder expresarme, si voy a poder viajar, si voy a poder entrar en el país, si voy a poder trabajar. ¿Usted ve en peligro esas libertades? Yo personalmente sí, sin ninguna duda. Y lo vemos todos los días. La oposición más dura diría, no es Venezuela, es el sueño de contarle los litros de leche a la vaca, como contaba Federico Merkel, y pedir permiso para faenarla no. Estoy haciendo una cosa paródica. En Cuba sucede, yo no estoy sugiriendo que vaya. ¿Hay una posibilidad de que el gobierno quiera controlar, ya no la vaca, porque sería... ¿Hay un intento o no tiene pólvora para el gobierno para ir a controlar más? Yo te digo, el gobierno no quiere tanto tu riqueza, sino tu trabajo. O sea, te quiere como esclavo. Esta es la filosofía que no es indistinto. Porque una cosa es que decir, mira, yo te doy todos mis bienes, vos, y me dejás tranquilo. No, él va a querer que vos trabajes y le generes riqueza. Y por algo en los sistemas autocráticos se pusieron restricciones para salir de los países. ¿Por qué la Unión Soviética no te dejaba salir? Porque en realidad tiene a la gente como esclavos. O sea, vos tenés que estar acá, laburás para mí, el burócrata decide cuánto te vas a quedar de tu trabajo, y así se cayó la Unión Soviética. Pero lo que estás planteando es que es a través de los impuestos, el sector privado... Es a través de los impuestos, no te dejo exportar, el caso de la carne que estamos viendo, o sea, vos producís carne, y entonces el tipo te dice, mira, yo me voy a quedar con una parte, o no te dejo exportar para que el precio baje, o la soja. Pero ahí los caminos se bifurcan y es doloso o culposo. Doloso es a propósito, como el profesor Neurus dice, muejeje, quiero que sean mis esclavos. Y otro es, la verdad pensamos que hay que controlar porque hay excesos, hay evasión, en la carne había subfacturación y por eso controlamos más. Digamos, vos lo ves... ideológicamente en una cosa de control del ser humano, de apropiación de tu voluntad, o es una idea económica que puede ser disfuncional y sin resultados? A ver, te lo voy a poner de esta forma. Yo podría tener diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, con Vidal, sobre temas económicos, supongo. Pero no tendría diferencias sobre las libertades básicas. Con Pablo podríamos tener diferencias, pero no vamos a discutir si él tiene derecho a expresarse o no, si tiene derecho a entrar al país o no, etc. Ellos creo que lo que buscan es justamente el control de la sociedad. Un sistema como fue el nazismo en su momento, que tuvo que terminar a los bombazos, eso porque lo resolvieron a los bombazos, como fue la Unión Soviética. Hoy es más sofisticado. Antes, esos sistemas autocráticos, como fue el mismo, por ejemplo, franquismo, ¿sí? Que nace de una guerra civil. Ahora, ellos te controlan y vos no podés hacer nada sin el control de ellos. Pero porque diste ejemplos muy fuertes todos. Sí. Te van a objetar, va a decir, comparación con el nazismo, con la Unión Soviética con todo, el fascismo. Y con el franquismo. Vos ves, yo no digo que está plagado de signos autoritarios el gobierno. Esto es otra escala lo que vos planteás. ¿Vos crees que hay una voluntad de saltar de escala? Sin ninguna duda, cuando vos ves las ambiciones de cambiar el sistema judicial, por ejemplo, te está indicando algo. Yo quiero el poder absoluto, quiero el poder en el Congreso, quiero el poder de la justicia y quiero el poder ejecutivo. Quiero volver a 1215 con el rey Juan Sin Tierra cuando tenía el poder absoluto. ¿Sí? Y eso no es... A ver, si vas a un sistema de ese tipo, van a decir, ¿puede la Argentina ir a un sistema de ese tipo? Pero perdóname, a las provincias controladas, en donde todo está controlado por el mismo gobierno, hay muy pocos medios críticos. En Formosa ya es así. Digamos, yo he recorrido el país. Estos modelos provinciales, no hay que irse afuera. Santiago del Estero es así. Mirá, a ver. Perdón, Santa Cruz. Santa Cruz es así. Santa Cruz. Argentina hoy, ¿qué estábamos debatiendo hace un tiempo atrás? Formosa, que no podías entrar... Hoy es Argentina, Formosa, donde no podés entrar a tu país. Y el artículo 14 de la Constitución Nacional
que el otro día tuve un entredicho con el ministro de Educación perdón, el ministro de Salud de la provincia, donde yo le pregunté si esto de no entrar también corría para Massa, porque Massa había entrado y dice, aprenda a leer la legislación vigente o la normativa vigente, y me citó que, bueno, los funcionarios públicos están... Sí, dije, miren, la normativa vigente es la Constitución Nacional, y el artículo 14 dice que todo habitante de la nación tiene derecho a entrar, permanecer, transitar y salir de la nación. Y el artículo 28 dice, las leyes que regulen los derechos mencionados anteriormente no pueden ser alterados. O sea, yo no puedo sacar una ley que anule esos derechos. Entonces le sugerí que leyera la Constitución y que no la violaran. Y ahí me bloqueó y se acabó el debate, obviamente, ¿no? Viste, Roberto, que hace una tanda. Bloqueado, largamos con Cuba y tenemos el bloqueo del WhatsApp. Después de la tanda, bueno, cada uno tiene el bloqueo que se merece, pero vamos a hablar del dólar, ¿eh? ¿Pensaban que se iba a tranquilizar el dólar? Bueno, no ocurrió. Hoy hablamos de eso en un ratito con Roberto Kachanowski. Tanda. Bueno, muy bien. Seguimos. ¿Aló? Aló, dije. ¿Cómo anda, amigo? Con fe, con esperanza, mismo. Teo, es Daniel Osvaldo, el embajador brasilero, el Pichichi. Pichicharchil. ¿Cómo es? Pichicharchil. Al lado de Alberto y Kicillof soy Churchill. Es así. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo uno acomoda el ojo, es verdad? Pero que sí, es así. Como le dije, íbamos a traer la copa. ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí, con fe, con esperanza. Sí. Si no me creen, lo logré, papá. ¿Y usted se metió en la cancha? ¿Usted se metió en la cancha a sacarse fotos? Segundo título que le dedico a mi viejo, que ya no está. Primero fue... ¿Y le dedico? Como si fuera... No, si no jugó Pichichi. Y ahora esto, y bueno, estuve ahí con los jugadores, me preparé toda la vida para ser campeón de América. Pero Figuretti, escúcheme. Hablo idioma. Pero escúcheme. Inglés, italiano, castellano y boludeces. Pero foto con Messi, se le colgaba a Messi, se le agarraba de la medalla para sacarse la foto al lado del ídolo. Una cosa, digamos... ¿Quién tiene foto con Messi? Está bien, sí, está bien. Pichicharchil. Alberto no tiene ninguna foto con Messi, ¿eh? No, a propósito de eso, Pablo de León, ¿qué pasó con él? ¿Iba a ir, no iba a ir, digamos, Alberto Fernández a verlo, a ver a la selección? Hubo alguien de la política que lo llamó a Alberto y le dijo, vamos a Ezeiza. Alberto Fernández le dijo, sí. no, porque iban a empezar con el tema de la burbuja y todo eso. Sí. ¿Qué hizo? Chateó con 2 jugadores. A ver si Pichicharchil lo sabe. Sí. A ver. Con Rodrigo de Paul. Sí. Y con el Papu Gómez, que le dedicó un tuit a Alberto. Ahí está. ¿Y qué tiene para decir? Y Mufa Alberto, es así. ¿Qué presidentes se perdieron en el 2015, eh? Es verdad, pero escuche una cosa. Ahora yo pensando, el 2015 también fue un intento de ir al centro con usted, ¿se acuerda? Pero claro, ahora toda la oposición está tratando de correrse al centro para sumar peronista. Era yo, muchacho. Es verdad. Qué oportunidad perdida. Pero el pasado pisado. Hay que tener siempre una mirada positiva, cara al futuro, optimista, con fe, con plazo fijo en peso, vamos a salir adelante. Sí, vamos a seguir. Está Kachanowski, que también tiene una opinión de cómo podemos crecer a tasas chinas de ese Y bueno, modo. por eso, pero igual hay que jugársela, ¿no? Como Alberto. Esto hay que seguir los lineamientos del gran Carlos Saúl Menem. Cuando se refirió a Cuba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí. Hay un solo sistema en el ámbito de la democracia y en la participación de todo el pueblo a través de las organizaciones políticas. Lo demás es total dictadura. Ahí está, Carlos Saúl decía Lo eso. dijo Carlos, amigo. Sí. ¿Cómo no te la jugás de si no sé lo que pasa en Cuba? ¿Qué? ¿No tenés Google? ¿Y qué diría? Yo no sé, arriba de la nube. Un par de tweets de los manifestantes allá y te enterás más o menos. Y arriba de la nube debe estar también, debe estar Carlos Saúl, debe estar hablando con Fidel sobre quién funcionó. Y seguramente debe estar orgulloso de lo que hizo Pichichi. ¿Qué tiene que ver con futsal? Por supuesto, sí, yo lo elegí. Es verdad, el año Daniel Osvaldo y yo lo inventé.
1997, lo sacó de la lancha y lo subió a la butaca. Y va a ser el próximo presidente. Y Fidel no está acá, ¿eh? Está abajo. Bueno, muy bien. Bueno, Daniel Osvaldo, gracias por esta comunicación. Ya podemos ir de gira a Miami con el humor anticastrista. Con fe, con esperanza y con dólares sobre todo. Está muy bien. Bueno, muchas gracias ahí al Pichichi. Osvaldo Daniel, yo soy Osvaldo Daniel, es Daniel Osvaldo. Ahí está. Mira vos, mira vos. Está Está bien. un dato para el pedo, pero Es bueno. un dato de una relevancia periodística descomunal. Lo quería decir, Descomunal. gracias. Estábamos tan divertidos hasta que subió el dólar blue. Sí. Dejó de agacharse. Dejó de Dejó de agachar. agacharse y se levantó. Tenía las rodillas muy dobladas ya. ¿Y por qué no iba a subir? Si todo sube, ¿por qué el dólar no iba a subir? Mira, yo creo que siempre la pregunta es, bueno, ¿por qué ahora? Nadie sabe por qué es ahora. Pero yo te diría que hay dos datos claves que todos los que operan en el mercado lo saben. Primero, tenés un monumental atraso en las tarifas de los servicios públicos, que lo vienen pisando. Vos mirás cómo aumenta el gasto en lo que son subsidios económicos para mantener bajas las tarifas de los servicios públicos y aumentó un 50% en los primeros 5 meses de este año contra los primeros 5 meses del año pasado. Son 120.000 millones de pesos. El otro dato. O sea, todos saben que después de las elecciones algún ajuste de tarifa te va a venir. Y el otro dato es tipo de cambio. O sea que está aumentando el 1% mensual. Cuando estás teniendo una inflación, 3,5, 4. Este es el oficial. El oficial, obviamente. Claro. Entonces, ¿qué sabe el mercado? O sea, ¿qué percibe? Mirá, tarifa seguro que la van a correr y tipo de cambio seguro. Está bien. Está bien, yo lo que digo, el mercado ve todo eso, pero hoy que pusieron las restricciones el mercado subió. Se anticipa. Y cuando el mercado se anticipa, ¿qué hace? Reacciona el gobierno y sale el sábado a la noche en pleno partido de Argentina-Brasil. ¿Vos alguna vez habías visto laburar al Banco Central un sábado a la noche? Realmente. Y en el medio del partido, cuando se estaba definiendo, a cambiar las normas del contado con liquidez, que es un mecanismo lícito que hay para girar dinero del exterior. Lo que hacen es reducirlo. Por lo tanto, al reducirte ese mercado, se te escapa por el lado del blue y se te empieza a escapar el blue. Agregale a eso la emisión monetaria que ya están haciendo porque están repartiendo plata para las elecciones, más el atraso cambiario, más el atraso tarifario, que el mercado se anticipa y dice, mirá, por más que el ministro me diga que después de las elecciones no va a haber devaluación, yo me acuerdo cuando un ministro dijo, el que apuesta al dólar pierde, o le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, el que depositó dólares va a recibir dólares. O sea, tenés una historia tal que es lógico que el mercado reaccione de esta manera en este momento y se le está anticipando el mercado porque ellos corrieron las elecciones para vacunar más y de esa forma tener mejor plafón. Pero al correrla también se le complica la situación económica, tiene que aguantarla más tiempo. Y entonces el mercado va acumulando y dice, mira, empecemos a rajar. Y es lo que estás viendo en estos días. Bien, y la gran pregunta es si sube el blue, ¿cuánto de productos y servicios, cuánto de la góndola, cuánto traspaso a precios puede haber? Y la discusión de siempre es, el gobierno en general, bueno, muchos economistas también dicen, todo el aluminio de la lata de atún que compras en la góndola tiene un componente dólar, pero es el dólar oficial, entonces eso no va a subir. Subirá por otras cosas, por las paritarias de alimentación, la nafta, lo que quieras. Pero no va a ¿Sube o no sube la góndola con el aumento del blue? Porque para vos el peso no existe para hacer cálculo de largo plazo, existe el dólar. ¿Y cuál es? ¿El dólar oficial o el dólar blue? Mirás como referencia el dólar blue porque es la moneda que tiene el argentino. Guste o no, es esa. Bien, guste o no, tanda y la última, dale.